Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de las varices que se dan a nivel de los miembros inferiores, también denominado insuficiencia venosa. Esta enfermedad se da porque hay una elevación de la presión en el interior de las venas a nivel de los miembros inferiores, y esta se puede dar debido a lo que sería un reflujo que se da a nivel de las venas. Normalmente la circulación va desde los pies hacia arriba, el flujo venoso con dirección hacia el corazón, pero en algunas situaciones esta circulación se ve alterada debido a que las válvulas que se encuentran en las venas no van a poder ejercer esa función de ayudar a llevar la sangre hacia arriba, lo cual pues va a desencadenar que se dé una insuficiencia venosa y por ende una hipertensión venosa. Esta enfermedad dará una amplia gama de síntomas, desde una pequeña varices que se puede encontrar a nivel del miembro inferior hasta lo que sería pues varices más marcadas con asociación de úlceras a nivel de la varices que se va a evidenciar en la piel. Esta enfermedad en algunos casos también es sintomática y no causa ningún síntoma, pero como ya les mencioné, podrían causar estos síntomas que pueden ser muy fastidiosas o muy dolorosas en algunas situaciones, o que también pues puedan ser estéticamente mal vistas o que no se pueda llevar con uno mismo. Entonces estas varices, si queremos encontrarle alguna etiología o causa, pues tenemos que ver las funciones de las venas. Las venas tienen como función llevar la sangre hacia arriba, como una especie de bomba que expulsa la sangre hacia arriba. Pero si hay situaciones que impiden esta, pues se darán las varices, es decir, la hipertensión venosa en esa zona. Como por ejemplo las válvulas que no tengan la función adecuada, es decir, una insuficiencia valvular que no actúe para poder expulsar la sangre hacia arriba, o algo que impida o algo que obstruye el flujo o la circulación venosa en esa determinada región, ya sea una trombosis, que es como una especie de coágulo, para que me puedan entender, que impide que la sangre pues pueda circular hacia arriba. Eso se denominaría pues una trombosis venosa, y eso a la larga va a generar cambios tanto histológicos, es decir, a nivel de los tejidos, anatómicos también, es decir, a nivel de lo que sería la piel en sí, y fisiológicos, causando pues dilatación de las venas, cambios en la piel e incluso hasta aparición de úlceras. Hay factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad, como por ejemplo la edad avanzada, antecedentes familiares, laxitud de ligamentos, estar de pie por mucho tiempo, aumento del índice de masa corporal, traumatismo de las extremidades inferiores, una trombosis venosa previa, algunas consideraciones hereditarias como por ejemplo el síndrome de Klippel, estado alto de estrógenos y el embarazo. Hago una pausa en esta parte del video pues para sugerirles que si les está gustando el mismo, pues le puedan hacer me gusta, compartir el video y también pues activar las notificaciones y suscribirse. Será muy importante para mí, para que de esta manera pues me incentiven y siga subiendo más videos que les pueda ayudar más adelante. Además, no se olviden que estamos haciendo el caso de un paciente con micosis en las uñas, en los pies, con el tratamiento de terbinafina cada 24 horas de 250 miligramos, y vamos a darle el seguimiento hasta curar esos pies, hasta curar esas lesiones por hongos en las uñas, y de esta manera pues ustedes puedan saber que el tratamiento es efectivo. Ahora les detallaré acerca de los síntomas y signos de esta enfermedad. Para comenzar, es una enfermedad crónica. Estamos hablando de meses, incluso años, y más aún pues si no se le da el tratamiento respectivo. Los síntomas o hallazgos tienen que ver con dolor en los miembros inferiores, en las piernas, una sensación de pesadez en las piernas, dolor, hinchazón, sequedad de la piel, una sensación de tirantez como si le estuvieran no sé, estirando la pierna, picazón, irritación y calambres musculares. Y también puede darse lo que se llama una claudicación venosa, que tiene que ver con un dolor pues intenso, profundo, que se va a dar a nivel del muslo y está asociado pues a una obstrucción venosa crónica, y esta se da cuando se realiza un ejercicio vigoroso. Todo lo que les mencioné con respecto a los síntomas, y con respecto a los signos vamos a tener lo siguiente. Con respecto a los signos vamos a tener lo que sería la dilatación de las venas, como las telangiectasias y las venas varicosas, edema en las piernas, cambios en la piel y por último ulceraciones en la piel. Lo más común que veremos entre los signos serán pues las telangiectasias, las venas reticulares y
las venas varicosas leves. Las venas varicosas son venas que se encuentran a nivel intradérmico, las cuales pues tienen una dilatación mayor de 3 milímetros, son alargadas y tortuosas y generalmente son más frecuentes en mujeres que en varones. Cuando se evidencia la presencia de edema en los miembros inferiores y cambios en la piel, pues ya estaremos hablando de una enfermedad venosa avanzada, una enfermedad venosa crónica, la cual siempre o casi siempre va a estar asociada a lo que sería reflujo venoso, ya sea este superficial o profundo asociado a obstrucción. El diagnóstico de la enfermedad pues se va a hacer con el examen físico y según los síntomas y signos que cuente el paciente, además con una ecografía Doppler, la cual nos podrá permitir observar la presencia del reflujo venoso y de la insuficiencia venosa. Con respecto al tratamiento, vamos a dividir a los pacientes en dos grupos, en aquellos que son asintomáticos y aquellos que son sintomáticos. Con respecto a los asintomáticos, es decir, a los que no tengan síntomas, pues esas personas, si desean, se pueden realizar el tratamiento, pero sobre todo lo hacen por cuestiones estéticas. Ellos van a presentar pues la presencia de telangiectasias, algunas venas reticulares, y ellos generalmente van a ser tratados pues con escleroterapia o con tratamiento láser. Con respecto a los pacientes sintomáticos, al principio se va a desarrollar un tratamiento no quirúrgico. La idea al principio es no buscar la solución quirúrgica y tomar las medidas más conservadoras posibles, como por ejemplo el cuidado de la piel, elevación de la pierna, ejercicio y terapia de compresión. Si con estas medidas el paciente no presenta mejoría, sí o sí deberá someterse a una ecografía Doppler para evidenciar el reflujo venoso y también para confirmar la insuficiencia venosa crónica que presenta. Generalmente aquellos pacientes que ya tienen síntomas crónicos y no presentan mejoría con el tratamiento conservador, pues se les va a hacer un estudio completo de insuficiencia venosa para que en algunos casos, para mejorar tanto la apariencia como el dolor u otros síntomas, se pueda llegar a hacer una ablación de la vena involucrada en este proceso o en esta enfermedad de insuficiencia venosa. Por ejemplo, se puede desarrollar la ablación, que es como una especie de cauterización que se va a dar de la vena involucrada, y esta se va a cauterizar desde su interior, de esta manera eliminando esta vena que causa molestias y dolor al paciente. En algunas ocasiones estas varices pueden causar sangrado. Son generalmente varices muy superficiales, como las telangiectasias o también las varices reticulares, en las cuales pues de presentarse este sangrado se podría hacer solamente compresión, elevar las piernas y detener el sangrado del mismo. Pero en algunas situaciones, cuando este sangrado es difícil de controlar, incluso se puede ligar la vena, se puede colocar puntos de sutura para detener el sangrado, lo cual es poco frecuente. Y cuando el sangrado es muy recurrente, pues se llega ya a utilizar la escleroterapia, o también se puede llegar a realizar la escisión de la vena comprometida. Las venas aisladas, generalmente sin reflujo, se tratan con escleroterapia o con escisión de la vena comprometida. Y en caso de que esa vena tenga presencia de reflujo, generalmente se va a utilizar la terapia de ablación, es decir, la cauterización de la vena. Y cuando este reflujo compromete a venas más profundas, pues se someterá al paciente a procedimientos de cateterismo para lo que sería pues la colocación de un stent en la vena que está generando obstrucción. O también se podría desarrollar una angioplastía, que es la modificación de la forma de la vena. Con respecto al tratamiento médico, es decir, al tratamiento farmacológico, a la ingesta de algún medicamento para tratar las varices, la idea de este tratamiento es aumentar el tono de las venas, es decir, que las venas tengan mayor fuerza para poder empujar la sangre hacia arriba, además también de ayudar pues la circulación linfática, disminuir la hipermeabilidad de estas venas, y otros que tengan que ver con disminuir la viscosidad de la sangre y que tengan efecto antiinflamatorio. Los medicamentos que aumentan el tono venoso se denominan fármacos venoactivos, que se explica su mecanismo de acción a través de la secreción de la noradrenalina, lo cual aumentaría el tono de las venas. Se ha demostrado que estos medicamentos venoactivos pues van a disminuir el edema de miembros inferiores, esa pesadez y dolor que puedan causar en pacientes con varices. Entre estos medicamentos pues yo les podría sugerir el dovecilato de calcio, que viene de 500 miligramos, el cual se podría tomar una tableta en el día y otra en la noche, para que de esta manera pues ayuden a la circulación venosa, a la tonicidad,
porque ya es un medicamento venoactivo, y de esta manera pues se podría ayudar al manejo de la presencia de varices, pero en su etapa leve, cuando solamente hay dilatación de las venas superficiales, como por ejemplo la presencia de telangiectasias, algunas venas reticulares o algunas venas varicosas pequeñas. En este caso pues ayudaría bastante, y también en los casos un poco más avanzados, pero generalmente los más avanzados requieren de otras medidas como las quirúrgicas, como ya les había mencionado anteriormente. Muchas gracias a todos por seguir el canal, espero que les haya gustado el video y ya tengan una noción más general acerca del tratamiento de lo que sería la insuficiencia venosa, o también conocida de otra forma como la presencia de varices en miembros inferiores. Así que de esta manera pues no se van a dejar engañar por otras personas con respecto al tratamiento de esta enfermedad, ya que es muy importante pues que si ya hay nociones o hay algunos signos que ya podrían estar pues de cierta forma avisándonos de esta enfermedad, que puedan acudir ustedes a un médico. Con respecto a la especialidad encargada del manejo de esta enfermedad, tienen que acudir a lo que sería la especialidad de cirugía cardiovascular. Ellos son los especialistas en este tema y les darán pues todo su apoyo y todo su tratamiento con respecto al manejo de esta enfermedad. Ya nos estaremos viendo en un próximo video, y el próximo tema, según la encuesta que hoy termina, pues sería con respecto a los síntomas de la menopausia. Trataré de explicarlos todos y además pues de poder darle algún consejo terapéutico, y aquellas preguntas que tengan pues no se olviden de hacerlas al respecto. Hasta pronto.